Bueno, yo escribí el paper originalmente en inglés, pero lo voy a presentar aquí en español. Buenos días, me llamo Claudio Tellas, represento el Instituto Ludwig von Mises Brasil. Soy matemático y mis intereses abarcan teoría de juegos, en especial los juegos evolutivos. También me intereso por evolución adaptativa, sistemas complejos y complejidad algorítmica para investigar las bases conceptuales de problemas que son genuinamente austríacos. Teoría de ciclos, por ejemplo, con aplicaciones al estudio de las organizaciones y de las finanzas. Agradezco muchísimo por la oportunidad y el privilegio de estar aquí, participando en este evento tan importante y en esta ciudad realmente maravillosa. No tengo otra cosa a decir, sino que Argentina es un país verdaderamente muy lindo. Agradezco también al profesor Federico Fernández, a Agostina Lorenzini y al profesor Guillermo Cobertón y a todo el equipo de organización. Y agradezco en especial a todos ustedes aquí que están prestigiando este evento. Es gracias a eventos como este que somos la prueba viva. Está en el de abajo. Ahí. A ver si imagen. Perdón. Es gracias a eventos como este que nosotros somos la prueba viva de que la libertad económica no es apenas una utopía y mucho menos una ideología. También somos la prueba viva de que la Escuela Austríaca de Economía no es meramente una curiosidad arqueológica, mucho menos algo que esté técnicamente obsoleto, como dicen algunos críticos. Las ponencias y los debates de los últimos días nos han mostrado que hay mucho por hacer y tenemos enigmas estimulantes para descifrar. Dijo el astrónomo Carl Sagan cierta vez que en algún sitio algo increíble espera ser descubierto. En la escuela austríaca muchas cosas increíbles esperan ser descubiertas. La economía austríaca es, por lo tanto, una escuela viva y tenemos la responsabilidad moral y el deber de mantenerla viva. Tenemos, por lo tanto, que mirar hacia adelante. El futuro es un misterio y cuando aprendemos con el pasado, eso nos ayuda a descifrar mejor ese misterio. No a predecirlo, pero por lo menos a estarmos más preparados para las sorpresas que el futuro nos presenta. Por eso es importante que no nos olvidemos de los grandes nombres de la tradición austríaca. Y uno de esos nombres, del cual no se habla mucho en la actualidad, quizás porque muchos lo consideren un disidente dentro de la disidencia, para aprovechar la feliz expresión del profesor Daniel Lahoud, es justamente el nombre de Ludwig Lachmann. Mi intención aquí es hablar un poco sobre Lachmann, pero comenzaré por Hayek y su teoría de la evolución de las sociedades y culturas. Hayek anticipó mucho de lo que tenemos hoy en el estudio evolutivo de las sociedades, instituciones, culturas y normas, pero al mismo tiempo no estoy de acuerdo con su opción por la idea de selección de grupo. Explicaré eso más adelante. En la búsqueda por una unidad adecuada de selección evolutiva que me permita evitar la selección de grupo, defiendo el argumento de que el subjetivismo radical de Ludwig Lachmann y su intento de ampliar la lógica subjetivista a las expectativas de los agentes individuales presenta la posibilidad de desarrollar una teoría económica evolutiva austríaca sin recurrir a la selección de grupo. Desarrollo mi exposición, por lo tanto, en tres partes. Primero, ¿cuál es el problema con la selección de grupo? Parece ser algo tan natural, pero en verdad no lo es. Segundo, ¿cómo Lachmann trabaja con las expectativas de los agentes individuales? Y en tercer lugar, cómo el intento de Lachmann de ampliar la lógica subjetivista para las expectativas de los agentes individuales permite evitar la selección de grupo. Hayek no está solo
en la adopción de alguna forma de selección de grupo. La mayor parte de los abordajes evolutivos en las ciencias sociales recurren a ese tipo de evolución, entre aspas. Primeramente, la noción de selección de grupo es ambigua porque no especifica una unidad bien definida sobre la cual opera la selección evolutiva. Puede ser vicio de matemático, pero cuando algo no está bien definido, eso me deja un poco nervioso. Se pierde precisión, se pierde rigor, se pierde contenido conceptual. En otras palabras, no es bueno. En segundo lugar, y más importante, es más difícil percibir, usando la selección de grupo, cómo las reglas de comportamiento se transmiten entre individuos. Entonces, la selección de grupo es un obstáculo para nuestro entendimiento del aprendizado social. Bueno, los colectivistas no tienen problemas con eso. Pero a mí, como investigador austríaco, eso sí me molesta. Si el individualismo metodológico no está bien fundamentado, no podemos seguir adelante. Finalmente, hay problemas con la fundamentación científica de la selección de grupo. Mismo que hoy sepamos que la vida se organiza en varios niveles, desde los nucleotidios hasta los grupos sociales, las especies, los ecosistemas, la pregunta es, ¿en cuál de estos niveles la evolución por selección natural opera? Es evidente que diversos niveles de organización biológica se benefician del proceso evolutivo. Pero eso no es lo mismo que decir que el algoritmo de la evolución opera en todos los niveles, o en algunos de ellos. Como nos dice el biólogo Richard Dawkins, individuos se benefician por vivir en grupos, pero el bienestar del grupo es estrictamente incidental, es una consecuencia macro de un proceso que opera fundamentalmente en el nivel micro. Grupos no son seleccionados, porque grupos no se reproducen. Grupos no son autorreplicables, así como los genes. Lo que ocurre es que lo que resulta bien para determinados individuos se puede reproducir, eso sí, en el grupo, creando una ilusión. La ilusión de que el efecto es del grupo y no sobre el grupo. Por lo tanto, para una teoría económica evolutiva satisfactoria, necesitamos una unidad fundamental autorreplicable que funcione así como los genes en la biología molecular. El comportamiento cooperativo, muchas veces utilizado como argumento para la selección de grupo, puede afectar negativamente el suceso reproductivo del actor individual. Pero como Dawkins nos explica, la unidad de selección no es el actor individual, es el gen, y el actor individual es meramente su vehículo. Sabemos también que muchas veces los genes se benefician del comportamiento altruista, aunque algunos organismos individuales específicos puedan fracasar. En lo que dice respecto a Lachmann, su subjetivismo radical condujo a fuertes críticas, incluso de nihilismo o de algo aún peor, keynesianismo. Pero lo que el subjetivismo de Lachmann hace es distanciar la economía austríaca de la búsqueda de leyes causales objetivas y reorientarla en bases epistemológicamente sólidas para el dominio del orden espontáneo. Para Lachmann, el subjetivismo es incompatible con el determinismo, porque según él, la predicción de eventos futuros es imposible, dado que el futuro no se puede conocer y es únicamente creado por mentes activas. Cuando el subjetivismo se extiende a las expectativas de los agentes individuales, lo que ocupa el lugar central en la producción de los fenómenos económicos son los deseos de los individuos soberanos, los deseos que se relacionan, por su vez, con las percepciones subjetivas de esos individuos. En el mundo caleídico de Lachmann, que nunca es estable, tal como un caleidoscopio, las expectativas no son estáticas y presentan una naturaleza subjetiva. El mercado es un proceso dinámico que no permite determinaciones o tendencias hacia un equilibrio. Lachmann nos ofrece un análisis interpretativo de un proceso dinámico de adaptación en el tiempo, que es justamente lo que se estudia en los modelos evolutivos y en particular en la teoría evolutiva de juegos. Pero ¿cuál tiempo es ese? Se trata del tiempo bergsoniano,
como nos recuerda el profesor Ubiratán Iorio. El tiempo que corresponde a un flujo dinámico y continuo de experiencias subjetivas. En el tiempo de Bergson, el presente se conecta a otros momentos temporales por medio de las percepciones subjetivas de los agentes individuales, en un proceso dinámico y creativo. ¿Dónde se encuentra entonces la unidad de selección evolutiva? No puede ser en el grupo. La idea de subjetividad del grupo es ambigua. Debe de situarse, por lo tanto, en alguna parte de las percepciones subjetivas de los agentes individuales. Claro, esto nos dice únicamente dónde está la unidad de selección, pero no nos dice cuál es la unidad de selección. Ella se encuentra en algún lugar en ese proceso mental temporal de los agentes individuales, los agentes que componen la economía y la sociedad como un sistema complejo. Y esas unidades de selección deben de ser replicadores de información cultural. Esto nos remite de inmediato a la propuesta de Richard Dawkins de los memes como unidades adecuadas para evolución cultural. Él hizo esa propuesta en 76. Finalmente, eso nos deja con muchas preguntas en abierto para el futuro. ¿Cómo los memes se relacionan con los procesos mentales por detrás de las percepciones subjetivas de los agentes individuales? ¿Cómo mensurar el papel de los memes en la evolución cultural adaptativa? ¿Cómo los límites de la computabilidad y de la complejidad algorítmica nos pueden ayudar a entender mejor la teoría austríaca de los ciclos económicos y sus aplicaciones a las finanzas, al emprendedorismo y a la teoría de organizaciones en el siglo XXI? Claro, hay autores como el teólogo Alistair McGrath que atacan las propuestas de Dawkins diciendo que nadie nunca vio a un meme. Los memes son entidades teóricas meramente abstractas e invisibles. Lo que me sorprende es que el propio McGrath orienta toda su vida por una gigantesca entidad teórica abstracta e invisible. Bueno, independiente del esfuerzo teórico y retórico de individuos como Alistair McGrath, lo que tenemos en este momento son algunos esfuerzos de investigación que ya exploran técnicas de neurociencias, como por ejemplo, imágenes por resonancia magnética funcional, para estudiar los substratos neuronales de la inicialización y replicación de los memes. Por lo tanto, estamos delante de un momento especial en la historia de la ciencia económica en general y de la economía austríaca en particular. Podemos, y creo yo, debemos, combinar nuestros esfuerzos con la psicología evolutiva, con la economía experimental, con la matemática de la complejidad algorítmica y con la neurociencia. Y tenemos tanto las herramientas cuanto el potencial para sermos los pioneros en estos estudios. Muchas gracias.